Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de Razonamiento Verbal, un amigo para todos ustedes. Muy buenos días a todos los presentes. Un abrazo total, un abrazo cordial. Y vamos a comenzar pues la clase. Vamos a ver, permítanme por favor, antes de continuar con el discurso, poner pues en el celular para poder chatear. Sí, para poder chatear. Chicos, entonces, vamos a ver. Un ratito, por favor. Un ratito, chicos, no sé qué es lo que pasó. Quiero ponerle, que se vea la pantalla también acá. Un ratito, por favor. Ahora sí, ya está. Bien, estimados alumnos, les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de Razonamiento Verbal. Un amigo para todos ustedes en todo lo que se les pueda servir. Un amigo para todos ustedes en todo lo que se les pueda servir. Muy buenos días a los presentes. Ahora sí voy a poner el chat. Ahora sí. Buenos días, Margarita Lucía. Vera, ¿cómo estás? Me dice buenos días, te respondo buenos días. Aniyelipsa, buenos días. Aniyelipsa Darlene, buenos días. Dara Antoinette. Andrea Rebeca Falcón. Sofía Gabriela Guardia. Adriana Camila. Hola Dharma, ¿cómo estás? Estamos buenos días. Aldana Nayeli, buenos días a todos los presentes. Un abrazo a la distancia. Estamos transmitirles pues toda la energía y las buenas vibras. Buenos días, Teresa, ¿cómo estás? Buenos días, Teresita, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a comenzar pues la clase. Estamos haciendo la pregunta de rigor sobre la conectividad. ¿Se ve la diapositiva? ¿Se escucha mi voz? ¿Se ve la diapositiva? ¿Se escucha mi voz? A ver, chicos. Ujú, correcto, me dice. Sofi me dice sí se ve y se escucha. También me dice, Adriana me dice que sí. Dharma también me dice todo bien. Bien, Margarita, sí, todo bien. Excelente. Entonces vamos a comenzar. Buenos días, María Teresa, ¿cómo estás? Vamos a comenzar pues con pregunto lo que corresponde, ¿sí? Bien, vamos a ver pues el capítulo del día de hoy. Nos toca trabajar el tema central, el título y el resumen. El tema central, el título y el resumen. Eso es lo que nos toca trabajar, ¿sí? El tema central, el título y el resumen. Quiere decir que ya nosotros ya hemos visto lo que es tema general, y lo que es idea principal. Pero tenemos que repasar esos capítulos para poder entrar a este capítulo. Entonces vamos a ver, repasando, recordando, ¿sí? Recordando. Muy bien, al recordar, vamos a recordar en primer lugar, vamos a hacer una pregunta que usted se debe estar cansando, profe, siempre la misma pregunta. Claro, tiene que ser esta pregunta. ¿De qué está compuesto un texto, chicos? ¿De qué está compuesto un texto? A ver, respóndame, por favor. ¿De qué está compuesto un texto? De ideas. Excelente, excelente. Usted decía, un texto está compuesto de ideas. Excelente. Ahí está la respuesta, mire, coincidimos. Dentro de ella está la idea principal, ¿no? Idea secundaria está bien, pero ideas en general. Correcto. Ejemplo, a ver. Vamos a ver. Fíjese ese texto que está acá. ¿Sí? La risa es el primer lenguaje del ser humano.
En la vida intrauterina se observa que la sonrisa aparece alrededor de la sexta y octava semana. Y en la 11ª semana de gestación aparece la risa. Ojo, no confunda usted la sonrisa con la risa. ¿Sí? Mira lo que dice, ¿no? La risa es el primer lenguaje del ser humano, la risa. En la vida intrauterina se observa que la sonrisa aparece alrededor de la sexta y octava semana y en la 11ª semana aparece la risa. De esto se puede inferir que si la risa aparece tan temprano en el desarrollo embrionario, no debe verse únicamente como una característica social que permita crear vínculos afectivos con las personas, etcétera, y el texto continúa. El texto tiene ideas. A ver, veamos, por favor. A ver, veamos, por favor. Mire acá. Decía el texto en la primera parte, ¿no? La risa es el primer lenguaje del ser humano. En la vida intrauterina se observa que la sonrisa aparece alrededor de la sexta y octava semana. Entonces, la risa es el primer lenguaje del ser humano. Yo me imagino así, ¿no? Imagínense, pues. ¿Sí? Y me dice también que en la vida intrauterina, ¿sí? La sonrisa aparece alrededor de la sexta y octava semana. Entonces, si usted se percata, el texto nos va a brindar ideas. Ahora, sigamos. Ideas. Estas ideas pueden ser ideas concepto o pueden ser ideas con sentido. Idea concepto. Idea concepto. ¿Qué es? Son las ideas, pero que no afirman, no niegan nada. Por ejemplo, en el texto aparece esta idea. La idea, la risa. La idea, ser humano. Estoy poniendo al azar, ¿eh? Hay más, obviamente. La idea, vida intrauterina. ¿Sí? La idea, sonrisa, la sonrisa. La idea, vínculos afectivos. La idea, sustancias endógenas. La idea, marihuana, la marihuana. La idea, componentes principales. La idea, sistema límbico. La idea, endorfinas, las endorfinas. La idea, los efectos psicológicos. La idea, la fisiología del estrés. La adrenalina, la presión arterial, etcétera, etcétera. Entonces, esto que estoy poniendo acá son simplemente conceptos. Porque en el texto aparece esta idea, la idea de la risa, la idea de ser humano, la idea, de efectos psicológicos, la idea de componentes principales, la idea de sustancias endógenas, aparecen varios conceptos. Recuerde que un concepto es una idea que no afirma ni niega, solamente expone qué conceptos están acá en el texto. Ahora, escúchame por favor, pero cosa diferente estamos una idea con sentido. Una idea con sentido es una idea que afirma algo. Por ejemplo, la risa es el primer lenguaje del ser humano. Esa es una idea con sentido. Esa es una idea con sentido. La risa es el primer lenguaje del ser humano. Es una idea en la que afirmo algo. ¿De quién? De la risa. ¿Qué digo de la risa? Que es el primer lenguaje del ser humano. Otra idea con sentido es en la vida intrauterina se observa que la sonrisa aparece alrededor de la sexta semana y octava semana. Esa es otra idea con sentido. Otra idea con sentido, en la 11ª semana de gestación aparece la risa.
Entonces, las ideas con sentido son ideas que afirman algo. Una idea con sentido es decir, es importante mencionar la liberación de ciertas hormonas que estamos sensibles al efecto de la risa. Es una idea con sentido. La risa abarca tres componentes principales: motor, cognitivo y afectivo. Es otra idea con sentido. Y así en el texto tiene ideas concepto e ideas con sentido. ¿Correcto? Hasta aquí claro. Debe estar claro esta diferenciación. Ahora, pero por el nivel de contenido, van a haber ideas directas e ideas indirectas. Una idea directa es la que se conoce como idea explícita y la idea indirecta es la que se conoce como idea implícita. Por ejemplo, acá, escúchame por favor acá. Acá dice que la guerra es una actividad, humana. La guerra es una actividad humana. Es incluso el ejercicio intelectual más fascinante al que puede dedicarse un hombre. Entonces, si la guerra es una actividad humana, eso me dice directamente el texto, es una idea explícita, uno podría inferir que los animales no realizan guerras. Por más que se peleen entre ellos, no son guerras, porque la guerra es una actividad humana. ¿Sí? La guerra es una actividad humana. Entonces, si hubiera una actividad que no es humana, entonces ya no sería guerra, los animales no realizan guerra. Entonces, ¿qué cosa es la idea explícita? Es la idea que el texto plantea directamente. ¿Y qué es la idea implícita? Son las ideas que el autor va a plantear no directamente, sino indirectamente. Entonces ya sabemos. Ahora, sigamos rápidamente por la jerarquía. Existe el tema, la idea principal, el tema central, ¿sí? Recuerda esas tres. Y después aparecen idea secundaria, idea de tercer orden, perdón acá, y rápidamente. Entonces, ¿qué es el tema? El tema es simplemente de qué trata el texto. ¿De qué trata el texto, profe? El texto trata de la risa. Este texto trata sobre la guerra. Profe, este texto trata sobre, la fotosíntesis. Este texto trata sobre, estamos, la pobreza en el Perú. El tema es un concepto simplemente, no es una idea con sentido. Es un concepto, es el concepto más importante del texto, simplemente de qué trata el texto. La idea principal es el mensaje, voy a poner M de mensaje que el autor quiere dar sobre el tema. No es el tema, sino el mensaje que quiere dar sobre el tema. Hoy vamos a ver lo que es tema central. En esto nos vamos a centrar. ¿Sí? Tema central. Entonces, en ese sentido, van a haber también otras ideas que se van a llamar ideas secundarias. Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero a grosso modo son las ideas que le dan fuerza a la idea principal. No es la idea principal, sino son otras ideas de menor rango, pero que le ayudan a darle fuerza a la idea principal. Y también existen ideas de tercer orden o simplemente ideas relleno, que no ayudan a la idea principal, pero que están ahí para complementar simplemente alguna idea. ¿Sí? Entonces vamos a ver. A ver, habíamos dicho que el tema, escúchame por favor, fuerza, fuerza chicos. El tema por definición es el concepto más importante del texto. Recuerde que es un concepto. Es un concepto. Es el asunto, lo que el texto trata. Mientras que la idea principal es una idea con sentido. Es una idea con sentido. ¿Sí? Es una idea que va a explicar algo, va a afirmar algo. Es el mensaje. Pero es la idea con sentido más importante del texto. Como le dije, es el mensaje del texto que el autor nos quiere dar sobre el tema. No es el tema, sino es el mensaje sobre el tema. Ahora, como el tema, es un concepto, es general. No afirma ni niega, solo presenta. Y el tema puede ser directamente planteado en el texto, explícito, o puede estar implícito, indirectamente planteado. Ahora, la idea principal, al ser una idea con sentido, recuerde que es una idea con sentido, la idea principal sí afirma, niega, explica algo sobre el tema. Pero lo que va a explicar va a ser el contenido más importante. ¿Qué es la idea principal? Es lo más importante que se dice del tema. Puede ser también explícita o puede ser también implícita.
Ahora, hasta ahí hemos repasado. Ahora, ¿qué es el tema central? Aquí sí me interesa. El tema central es el aspecto o los aspectos del tema general que se desarrollan con la idea principal. Repito, el tema central es el aspecto o los aspectos del tema general que se desarrollan con la idea principal. No es lo mismo tema que tema central. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, supongamos que el tema sea la fotosíntesis. Ya, esto va a representar la fotosíntesis, el tema general. Esto va a representar F de fotosíntesis. Ahora, este tema se puede dividir en varios aspectos. Y se puede dividir en varios aspectos. Por ejemplo, sobre la fotosíntesis, yo puedo dar una definición. Puedo dar, esta es la definición, esta es la definición. Sobre la fotosíntesis, yo podría dar también, las causas de la fotosíntesis. Puedo dar también yo las consecuencias de la fotosíntesis. ¿Cuál es la consecuencia de que haya fotosíntesis? Yo puedo hablar de repente, no solamente de las causas, las consecuencias, podría hablar también de las etapas o fases que tiene la fotosíntesis, etcétera. Podría hablar muchas cosas. Podría hablar de la importancia de la fotosíntesis. Exacto, podría hablar muchas cosas. Entonces, en un texto de examen de admisión que tiene solamente un párrafo, dos párrafos, no se va a hablar todos los aspectos. Se va a hablar uno, dos, máximo tres aspectos de un tema general. Entonces, si el tema es la fotosíntesis general, tema del texto la fotosíntesis, y el mensaje es sin fotosíntesis no hay vida en el planeta, entonces el tema central podría ser importancia de la fotosíntesis. Ese sería el aspecto que se está desarrollando. Supongamos que en un texto me dice que el cuchillo sirve para cortar. Puede cortar carnes, verduras, puede cortar papeles, puede cortar el cuero. El cuchillo sirve para cortar. Tema el cuchillo. ¿De qué habla? Del cuchillo. Idea principal, el cuchillo sirve para cortar. Y el tema central sería, ¿qué aspectos se está tratando del cuchillo? El concepto, las clases de cuchillo, la función. Ah, no, profe, la función, sí, sirve para cortar función. Entonces, tema, el cuchillo. Idea principal, el cuchillo sirve para cortar. Tema central, la función del cuchillo. Así se debe entender. Entonces, no confunda tema simplemente de qué o de quién trata el texto así de manera general. ¿De qué trata el texto? La idea principal es el mensaje que el autor da sobre ese tema. Y el tema central sería el aspecto que se está tratando, el aspecto del tema general, el aspecto, los aspectos del tema general que se está tratando. Ahora, el tema central como características es menos general que el tema, obviamente, pero no afirma ni niega, solo presenta igual que el tema, y también puede ser explícito o implícito. ¿Cómo se reconoce? ¿Cómo se reconoce? Técnicas de reconocimiento. Vas a reconocer siguiendo. ¿De qué? Si es el tema, vas a preguntar, ¿de qué trata el texto? ¿De quién trata el texto o de quiénes trata el texto? Si es el tema. Un método que ayuda también es ubicar el concepto que se repite. La idea principal, una vez que tú tengas el tema, vas a preguntar, ¿qué se dice del tema principalmente como síntesis? ¿Qué se dice de la risa principalmente? ¿Qué se dice de las guerras principalmente? ¿Qué se dice de la fotosíntesis principalmente? Y el tema central se va a reconocer, primero debes haber determinado el tema, después la idea principal y finalmente vas a dilucidar el aspecto o los aspectos del tema general que se están desarrollando con la idea principal. ¿Cómo se redacta el tema? ¿Con un sustantivo o una frase nominal? ¿De qué trata el texto, profe? De Platón, un sustantivo. ¿De qué trata el texto? De la pobreza en el Perú, una frase nominal. La idea principal se redacta como una oración, no te olvides, pero debe contener al tema.
Por ejemplo, si el tema es el cuchillo, ¿sí? Entonces la idea principal podría ser el cuchillo sirve para cortar. Si el tema es la risa, la idea principal podría ser, no digo que lo es, que la risa es innata al ser humano, etcétera, ¿no? Podría ser. Ahora, el tema central solo se redacta como una frase nominal que contenga el tema, no como un sustantivo, sino siempre como una frase nominal. Ejemplo, la función del cuchillo, las causas de la Segunda Guerra Mundial. Ojalá que se esté entendiendo. Para que se entienda el ejemplo que siempre pongo, el vecino es gordo, pesa 147 kilos, todos le dicen Garfield. Hubo una ocasión en que quedó atorado en una puerta y en otra cuando se sentó en una silla, esta se rompió. ¡Plum! A ver, ¿de quién hablamos? Está fácil, ¿no? El vecino es gordo, corto. Pesa 147 kilos, ¿quién? El vecino, pues. Todos le dicen Garfield, ¿a quién? Al vecino, pues, ¿no? Hubo una ocasión en que quedó atorado en una puerta, ¿quién? El vecino, pues. Y en otra cuando se sentó en una silla, ¿quién? El vecino, pues la silla se rompió. La pregunta es, ¿de quién hablan? ¿De qué o de quién están hablando? ¿Cuál sería la respuesta? Porque para hallar el tema tengo que preguntar de qué trata el texto. ¿De qué o de quién trata el texto? Del vecino. Tema, el vecino. Ahora, ¿qué mensaje me quieren dar sobre el vecino? Recuerde que la idea principal es el mensaje. Entonces, ¿qué mensaje me quiere dar este autor sobre el vecino? Correcto, Dharma. Sí, correcto, correcto. Pero la idea principal, recuerda Ana Paola, es como una oración. Cuando tú dices su gordura, el vecino su gordura, no sería una oración. Correcto, entonces, pregunto, la idea principal sería así, el vecino es gordo. Recuerda que la idea principal debe contener al tema. La idea principal sí debe contener al tema. Debe hablar del tema. El tema en general es de qué o de qué trata el texto. En este caso estamos hablando del vecino. ¿Cuál sería el mensaje? El vecino es gordo. Ahora, el tema central. El tema central. El tema central, estimado alumno y alumna, el tema central es el aspecto del tema general que se está tratando. Cuando nosotros decimos que el vecino es gordo, cuando se dice, oye, el vecino es gordo, ¿qué aspecto del vecino están tratando? ¿El aspecto familiar? ¿El aspecto laboral? ¿Qué aspecto se está tratando del vecino? El aspecto físico. Entonces, el tema central puede ser el físico del vecino, pero dentro del físico estamos hablando de tamaño, estamos con textura, estamos, ¿qué aspecto estamos hablando? Sí, del aspecto físico, porque podríamos especificar aún más, ¿ah? Estamos hablando de la contextura del vecino. Entonces, una cosa es el tema en general de qué o de quién trata el texto, y otra cosa es el tema central. ¿Sí? Otra cosa es el tema central. A ver, vamos a ver si entendemos. En este texto, chicos, primera pregunta, ¿cuál es el tema? Segunda pregunta, ¿cuál es la idea principal? Dos cosas, espero que escribas en el chat, por favor, léalo, por favor.
Estoy acá esperando, chicos, el tema del texto y la idea principal. Ya, y la idea principal, ¿por qué no la escriben? La idea principal, escríbanla, por favor. Vuelvo a repetir. A ver, vuelvo a repetir. No confunda tema con idea principal. El tema es un concepto. Simplemente de qué trata el texto, porque el texto trata sobre la geometría, el texto trata sobre, estamos, la fotosíntesis, la sonrisa, ¿sí? Y otra cosa es la idea principal es el mensaje, se debe escribir como oración. Tema me dice el origen de la geometría, idea principal, los griegos crearon la geometría como ciencia. A ver, la idea principal, por favor. Porque después voy a preguntar el tema central. A ver, vamos a leer el texto. Lea conmigo, por favor. Lea conmigo. Stop, stop, hasta ahí. Stop, stop, stop. Por favor, mirando, mirando, bastante mirando, por favor. Mirando. Estamos a la pantalla, ¿no? Porque voy a hacer el análisis. Stop, por favor. A ver. Se reconoce generalmente que la geometría como ciencia fue originariamente desarrollada por los griegos. ¿Ya? Aquí no dice que la geometría fue desarrollada por los griegos, la geometría como ciencia. Recuerden, entonces estamos hablando de la geometría científica. Se reconoce generalmente que la geometría como ciencia, traducción, geometría científica, la geometría científica fue originariamente desarrollada por los griegos. Entre las contribuciones más importantes al desarrollo de quién o de qué. Quiero que me vayas leyendo conmigo, por favor. Quiero que leas conmigo. Se reconoce generalmente que la geometría como ciencia fue originariamente desarrollada por los griegos. Entre las contribuciones más importantes a su desarrollo, ¿al desarrollo de qué? Respóndame, por favor, estoy en la palabra sub. Entre las contribuciones más importantes a su desarrollo, ¿al desarrollo de qué? Al desarrollo de la geometría como ciencia, no al desarrollo de la geometría en general,
Se reconoce generalmente que la geometría como ciencia fue originariamente desarrollada por los griegos. Entre las condiciones más importantes a su desarrollo, el desarrollo de la geometría como ciencia, de la geometría científica, quienes contribuyeron al desarrollo de la geometría como ciencia, se encuentra a los matemáticos Pitágoras y Euclides. Pero, oposición, si se supone que los griegos, escúchame por favor, desarrollaron a la geometría como ciencia originariamente, entonces, antes de los griegos, no es que no haya habido geometría, lo que no había es la geometría científica. ¿Sí? Nuevamente, se reconoce que la geometría como ciencia fue originalmente desarrollada por los griegos. O sea, los griegos fueron los primeros en establecer la geometría científica. ¿Quiénes contribuyeron? Pitágoras y Euclides. Pero estamos hablando de la geometría científica. Pero los egipcios y milenios antes poseían nociones de geometría, como lo atestiguan sus pirámides que ya eran antiguas en el tiempo de Pitágoras. Además, hay evidencia de que los babilonios muy anteriores estaban familiarizados con varios principios de la geometría. Si el conocimiento ya existía, el conocimiento geométrico, si la geometría ya existía antes de su tiempo, ¿en qué sentido fueron los griegos los que generaron la ciencia de la geometría? La ciencia de la geometría. Antes de Pitágoras, el conocimiento geométrico del hombre consistía en una colección o catálogo de hechos. Casi, estamos, de hechos casi completamente desconectados el uno del otro. Las nociones de geometría solo constituyen una lista de reglas empíricas, útiles para la medición de las tierras y la construcción de puentes y edificios, pero no había un sistema de conocimientos. Entonces yo debo construir acá la idea principal. Y la idea principal va a ser así, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir? A ver, nuevamente, antes, ¿qué había? Había geometría, sí, pero no había geometría científica. Antes, ¿qué era? Antes era una aglomeración de ideas, de reglas. Lo que no había antes era un sistema de conocimiento. ¿Qué da a entender el texto? Que los griegos sistematizaron esos conocimientos. Y por eso es que ellos son los que desarrollaron originariamente la geometría como ciencia. Antes, dice el texto, no había sistema de conocimiento. Antes no había sistema de conocimiento de las verdades geométricas. Al introducir el orden, el sistema en esta materia, los griegos transformaron de una colección de hechos aislados de conocimiento, trasladaron a la geometría en una ciencia. Entonces, lo que me quiere dar a entender entonces es que la geometría científica fue originariamente desarrollada por los griegos porque estos, lo ordenaron, hicieron un sistema de conocimientos. Tema es tema voy a borrar acá, tema es la geometría científica. No es la geometría en general, es la geometría científica. Tema, la geometría científica. Idea principal, la geometría científica estamos establecida por los griegos porque ellos sistematizaron el conocimiento. Ya no les escribo porque es muy grande, pero usted ya lo entiende. Tema, la geometría científica o la geometría como ciencia. Tema, idea principal, la geometría científica fue establecida por los griegos porque sistematizaron los conocimientos.
¿sí? Geométricos. Y el tema central sería, el origen de la geometría como ciencia, porque está hablando de ese aspecto del origen, pero de la geometría como ciencia, no de la geometría general. No estamos hablando de la geometría, del origen de la geometría, sino del origen de la geometría científica. Entonces, espero que se esté entendiendo cómo se trabaja. Pregunto, ¿hasta acá alguna pregunta? Por favor, con honestidad, diferencian entre tema, idea principal y tema central. ¿Diferencian los tres elementos? Tema simplemente es en general de qué trata el texto. El texto trata sobre la sonrisa, el texto trata sobre el cuchillo, el texto trata sobre la fotosíntesis, el texto trata sobre la geometría científica. En general, ¿de qué trata? La idea principal es el mensaje que el autor quiere dar sobre el tema. Que la risa es innato al ser humano, que el cuchillo sirve para cortar, como oración, ¿ah? Que la geometría científica fue creada por los griegos. Estamos porque esto sistematizaron los conocimientos científicos, geométricos. Y el tema central sería el origen, estamos de la geometría científica. Pregunto, quiero que me respondan, ¿se entendió bien diferencia entre tema, idea principal y tema central? A ver, Sofi, nuevamente. Ajá, excelente, excelente que lo digas, ¿correcto? El tema central es el aspecto del tema general. A ver, lo voy a poner de otra manera, ¿ya? Vamos a ver, escúchame. A ver, voy a suponer que estás en la universidad. Correcto, voy a hablar sobre el tema central. En la universidad estamos, el que enseña es un catedrático. Correcto, al profesor universitario se le llama catedrático. Ahora, escúcheme bien. Los catedráticos van a mandar a hacer trabajos, pero tú no vas a hacer tú no lo vas a hacer como haces en el colegio, o si haces en el colegio. ¿Qué hacías? Por ejemplo, el profesor te dicen, a ver, estamos que hagan un trabajo, estamos de investigación sobre Simón Bolívar. ¿Qué hacían en el colegio? Normalmente hacían esto, ¿no? Iban a Wikipedia, copiaban y pegaban. Si usted hace eso en la universidad, lo jalan con 0,0, porque usted no puede copiar y pegar. Profe, ¿y cómo van a saber que yo he copiado y pegado? Es que hay programas que identifican cuando es copiar y pegar. Así le cambies algunas palabras, ellos ya saben, identifican. Ojalá que se me esté escuchando, por favor. Entonces, vamos a suponer que usted ya ingresó a la universidad, que ya estás en plenas clases y el profesor les va a mandar a hacer trabajos grupales. Y usted dice, a ver, agrúpese entre 8, grupos de 8, por favor, y supongamos que salgan unos 8 grupos de 8. Profe, nosotros somos 7, profe, falta uno, ya ni por ustedes son 7, los demás son 8. A cada grupo les va a decir, a ver, vamos a ver, usted va a hablar sobre, la Primera Guerra Mundial, a un grupo. Usted va a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Ustedes van a hablar sobre la Guerra de los 100 años. Ustedes van a trabajar la Guerra de Troya. O sea, el profesor, ¿qué les está dando? Yo les pregunto, ¿qué me dice Sofi, qué me dice René y los demás? El profe, ¿qué le está dando a cada grupo? ¿Les está dando la idea principal o le está dando el mensaje o les está dando el tema? El tema, a cada uno le está dando el tema. Entonces, el tema simplemente de eso va a tratar. Sobre ese tema, el grupo va a investigar, ¿sí? Sobre ese tema el grupo va a investigar. Ahora, sobre este tema, que es la Segunda Guerra Mundial, uno puede hablar, como yo le dije, varios aspectos, y no solamente uno, varios aspectos, como terminé. Puede hablar varios aspectos uno, ¿sí? Uno puede hablar varios aspectos.
Por ejemplo, uno podría hablar sobre la definición de Segunda Guerra Mundial. ¿Qué se entiende? ¿Cómo se define la Segunda Guerra Mundial? Su definición. Otros podrían hablar, otro aspecto que se puede hablar no es la definición, sino vendría a ser, por ejemplo, el pretexto. ¿Cuál fue el pretexto para que estallara la Segunda Guerra Mundial? Otros puede ser no el pretexto, sino puede ser de repente las causas de la Segunda Guerra Mundial. De repente otro aspecto que se puede tratar viene a ser las consecuencias. Otro de repente las batallas que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Otro la trascendencia o importancia que tuvo la Segunda Guerra Mundial, su importancia. Entonces, sobre la Segunda Guerra Mundial, vuelvo a repetir, uno puede hablar varios aspectos. Pero en un texto, escúchame por favor, en un texto de examen de admisión, que tiene solamente de repente dos párrafos, un párrafo y de repente otro párrafo, que en total de repente tenga 10, 15 líneas, tú no vas a poder hablar todos los aspectos de la Segunda Guerra Mundial. Supongamos que tú vas a hablar sobre las causas y las consecuencias, nada más. Entonces, el tema sería la Segunda Guerra Mundial. Y si has hablado sobre causas y consecuencias, entonces el tema central no sería Segunda Guerra Mundial, sino sería causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es el tema central? Es el aspecto o los aspectos, o los aspectos del tema general tratados. ¿Qué aspectos del tema general han sido tratados? Específicamente, ¿qué aspectos? Si tú has hablado sobre, por ejemplo, el pretexto y las consecuencias, entonces el tema central sería pretexto y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Si tú has planteado la definición y las batallas, entonces tema central, definición y batalla de la Segunda Guerra Mundial. El tema central es más específico que el tema general. No se vaya usted a olvidar. Tema central, tema central. ¿Sí? A ver, vamos a ver si lo podemos... No sé si he logrado aclarar esta situación. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Sofi? ¿Qué dices, Adriana? A ver, ahora, no confunda tampoco el resumen, ¿eh? ¿Qué es el resumen? El resumen es un texto más pequeño, donde se va a condensar, las ideas más importantes del texto. Miren, miren. Si usted tiene un texto grande, por decirlo así, donde van a haber ideas, cada raíz es una idea, primer párrafo, y después vas al segundo párrafo, supongamos. Si quieres le pones un diagrama, ¿no? Muy bien. Supongamos que la idea principal esté en el primer párrafo. Supongamos que esté planteado directamente, esté escrito. Entonces, aquí estaría la idea principal. Supongo que está al comienzo, supongamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace un resumen? Se va a coger a la idea principal y se van a coger ideas secundarias que sean importantes. Recuerda, se va a poner la idea principal y se va a coger ideas secundarias que no sean que sean muy importantes, pero no tanto como la idea principal. La idea principal es la más importante de todas, pues. Pero supongamos que también es importante, supongamos que esta idea, ¿no? Y también es importante esta idea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con la idea principal y con las ideas secundarias más importantes, voy a construir un nuevo texto más pequeño. Ese nuevo texto más pequeño, donde estén las ideas más importantes del texto, un texto mayor. No he dicho que solamente esté la idea principal, ¿eh?
sino que van a estar las ideas más importantes de un texto anterior, entre ellas la idea principal, y se va a construir un nuevo texto más pequeño. Entonces, eso es el resumen. Ese es el resumen. No lo confunda, por favor. No vaya usted a confundirlo. No lo voy a confundir. El resumen es un texto más pequeño donde se condensan las ideas más importantes de un texto. Donde se condensan las ideas más importantes de un texto. A ver, veamos acá, en este texto, chicos. A ver, todavía uno por uno. Lea el texto primero. Primero no me respondas. Léelo el texto, por favor. Léelo el texto. Lea el texto. Te doy 3 minutos para que lo leas bien. 10:35, 10:38. Analízalo bien, léelo 2, 3 veces. Vamos, vamos, chicos. Se pueden. Me avisa si ya terminó de leer. No me responda nada. Simplemente dígame si ya terminó de leer el texto y analizarlo.
Me avisa, por favor. Me dice, listo, profe. No me responden por el chat, chicos. ¿Qué ha pasado? Listo, 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 me dice Adriana. Ya, voy a hacer una pregunta a todos, ¿ya? Primero, quiero que me digan cuál es el tema del texto. No quiero que me digan idea principal ni tema central, solamente cuál cree usted que es el tema del texto. Escríbame por favor en el chat cuál es el tema del texto. A ver ahí. El tema, nuevamente, no es la lectura. Es muy general, demasiado. Si bien el tema es general, pero ya no puede ser tan general. Mire, escuche, 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 Ga. Dice, ¿has pensado que tendrás que leer durante tu vida entera? Al cursar tus estudios preuniversitarios y más tarde como profesional, no importa qué carrera curses, a qué te dediques, tendrás que leer. O sea, pareciera que aquí el tema es la lectura. Pensarás que eso es leer, lo aprendiste desde primaria. Que a estas alturas es absurdo que te enseñe a leer. Y si supieras que no es cierto, pocas personas aprenden a leer bien. O sea, el texto no está hablando de leer en general, sino de leer bien. Sí, nuevamente, ¿has pensado que tendrás que leer durante tu vida entera? Al cursar tus estudios preuniversitarios en la universidad y más tarde como profesional, no importa qué carrera cursa, a qué te dediques, tendrás que leer. Pensarás que leer lo aprendiste desde la primaria y que a estas alturas es absurdo que te enseñe a leer. Y si supieras que no es cierto, pocas personas aprenden a leer bien. Por ejemplo, gran parte de los errores cometidos por los estudiantes al enfrentarse a un examen se deben a que no comprenden bien las instrucciones, pues no saben leer bien, leer en forma crítica. Entonces, el tema viene a ser leer la buena lectura, la lectura crítica. La mayoría de las escuelas consiguen que los alumnos aprendan a leer, pero no enseñan a leer bien, pues. ¿Me entienden o no? Pero frecuentemente el resultado es que durante los años escolares o incluso más tarde los estudiantes están incapacitados a desarrollar sus propias ideas. Quiere decir que la buena lectura hace que los estudiantes desarrollen sus propias ideas, sus propias opiniones, a través del razonamiento y de la reflexión, y implica hacer una buena lectura, que implica hacer una buena lectura. Y esto sucede en todas partes. Los educadores de todo el mundo han denunciado este analfabetismo funcional. ¿Qué cosa? Que no saben leer bien. Saben leer, pero no saben leer bien. En suma, mira, y esto resume todo el texto. Eso resume todo el texto. Eso de aquí sintetiza todo el texto. Leer bien es razonar bien y ejercitar uno de los más elevados procesos mentales que incluyen diferentes formas de pensamiento. O sea, todo eso es la idea principal. Por esta frase, en suma, que resume todo lo que se está diciendo. Entonces, el tema del texto viene a ser, estamos, la buena lectura. Ese es el tema del texto. La buena lectura o, o leer el tema.
¿sí? Es leer bien. El tema es la buena lectura. Si lo pongo en esos términos, ¿no? La buena lectura. Profesor, yo le he puesto de otra manera. ¿De qué manera la has puesto? ¿Sí? Tema también lo puedes poner así, ¿sí? Tema también lo puedes poner así. A ver, escúchame por favor. El tema también lo puedes poner así. Lectura crítica. Estamos hablando de una... Tienen que hacer una lectura crítica. Y la buena lectura, o también pueden haber puesto lectura crítica. ¿Cuál es la idea principal? Esto que voy a subrayar. En suma, es esto que voy a subrayar. La idea principal, leer bien es razonar bien y ejercitar uno de los más elevados procesos mentales que incluye diferentes formas de pensamiento. Esa es la idea principal. Si ya tiene usted el tema, ya tiene usted la idea principal, y ahora, ¿cuál sería el tema central? Recuerde que el tema no puede ser la importancia de leer. Tema, la buena lectura, o también la lectura crítica. La idea principal es que la lectura crítica es una lectura en la que se razona y se ejercita uno de los más elevados procesos mentales, que incluye diferentes formas de pensamiento. Es la idea principal. Y el tema central, ¿sí?, sería, por ejemplo, implicancias de la buena lectura. Porque lectura es bien es esto, y es ejercitar tal eso, incluye esto. Entonces estamos dando implicancias de la buena lectura. Ese es el aspecto que se está desarrollando. Entonces yo podría decir, un ratito por favor, que ya tengo el tema, ya tengo la idea principal y ya tengo el tema central. Recuerda, tema, la buena lectura. Tema, también se le puede decir la lectura crítica. Idea principal, esto que estoy subrayado en verde. Estamos en el texto, que leer bien es razonar bien. Leer bien, no dice leer es razonar, leer bien es razonar bien y ejercitar uno de los más elevados procesos mentales que incluye diferentes formas de pensamiento. Esa es la idea principal. El tema central sería implicancia de la buena lectura. Y el resumen es no solamente tomar la idea principal, sino también tomar ideas secundarias importantes. A ver, ¿has pensado que tendrás que leer durante toda tu vida? ¿Sí? Entonces, a ver, se va a leer durante toda la vida. Al cursar tus estudios de la universidad, son chamullos. Pensarás que eso lo aprendiste desde la primaria, que a estas alturas es absurdo que te enseñe a leer. Y supieras que no es cierto, que sabes leer bien. Entonces, el resumen podría ser, las personas tienen que leer durante toda su vida, pero no saben leer bien. Los ejemplos, ya no sé, por ejemplo, bla, 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 no saben leer bien. ¿Sí? Ahora, en el segundo párrafo, yo podría decir, la mayoría de las escuelas consiguen que los alumnos aprendan a leer, pero frecuentemente la historia es que durante sus años escolares, incluso más tarde, los estudiantes están incapacitados para desarrollar sus propias ideas. A través del razonamiento, porque no nos leen bien, pues, ¿no es cierto? Y dice, el texto dice, estamos, y esto sucede en todas partes, los educadores del mundo están denunciando el analfabetismo. Entonces yo podría decir esto, yo podría decir esto, sí, yo podría decir esto, sí, yo podría decir esto. Estamos como resumen del texto. Las personas van a tener que leer durante toda su vida, pero no saben leer bien, ¿sí? No saben leer bien. Creen, creen que leen bien, pero no es cierto, ¿sí? Esto porque leer bien es razonar bien y esto también lo puedes poner la idea principal y ahí haces un resumen. Quiere decir que en el resumen vas a tomar la idea principal y las ideas secundarias. ¿Recuerda usted? ¿Ah?
El resumen va a tomarse la idea principal e ideas secundarias. Las personas van a tener que leer durante toda su vida, pero no saben leer bien. Leer bien es razonar bien, y dice la idea principal. Y ejercitar uno de los más elevados procesos mentales y todo eso de ahí. Entonces, ahí haces un resumen. Espero que se esté entendiendo, por favor. ¿Sí? Ahora, si fuera el examen de admisión y te preguntaran, escúchame, te preguntaran esto, a ver, pregunta 1. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Tú cuál responderías en la pregunta 1? ¿Qué responderías? Correcto, sí, pero los demás no están respondiendo, chicos. Me está preocupando, ¿ah? Solamente Dara está respondiendo. Correcto, claro. El tema general es la buena lectura y leer bien. Y lo que implica, leer bien significa ejercitar el pensamiento. Correcto, la respuesta correcta es la A. Segunda pregunta, ¿cuál sería la segunda pregunta? En la segunda pregunta, ¿cuál sería la idea principal del texto? Correcto. Leer bien, leer adecuadamente, es leer bien. Implica razonar y diferentes formas de pensamiento, ¿correcto? Excelente, excelente. A ver. Y la tercera pregunta, ¿cuál sería el mejor resumen del texto? ¿Cuál sería el mejor resumen del texto? Ya ve cómo está marcando bien. Excelente, la respuesta correcta es la C. Excelente. Aunque tenemos que leer toda la vida, muchos no aprenden a leer bien, ya que desconocen que leer bien implica razonar. Ahí está la idea principal, ¿no es cierto? Respuesta correcta, alternativa C. Excelente, excelente. Ya ves, la pregunta 3, la respuesta correcta es la C. Ajá. Excelente, chicos. Excelente, excelente. A ver, veamos título. El título, escúchame por favor, el título es el nombre que yo le voy a colocar al texto. Así, yo me llamo Carlos de la Torre. Estamos, hay una señorita que se llama Adriana Camila Cabrera López, otra señorita que se llama María Teresa Pérez Vargas, un joven que se llama Miguel Ángel Orozco del Rosario. ¿Sí? Entonces, son nombres. El título también debe tener un nombre. El título es el nombre propio que le voy a colocar al texto. Ahora, quiero que me escuche bien. Los nombres propios en general no tienen reglas. No tienen reglas. Por ejemplo, yo tenía un amigo que le puso como nombre propio a su perrito como tú. Así le puso ese nombre, como tú. Si cuando íbamos a visitarlo, estamos en el colegio, éramos adolescentes,
Salía pues nuestro amigo con el perrito y ¿no? A veces preguntaban, qué bonito tu perrito, ¿cómo se llama? Y él decía, como tú. Oye, ¿cómo le vas a poner como yo? No, como tú, así se llama, como tú. Como tú, como tú, como tú, era el nombre que le había puesto, ¿sí? Hay un loco le llamamos porque en realidad parecía loco, un personaje, estamos de la década de los 80, de los 90, que se llamaba Mario Poggi, y que le puso, tuvo dos hijas, pueden buscarlos ustedes en Google, pueden googlear, le puso a una de sus hijas H2O, y a otra hija le puso el nombre Neurona, a su hablo, qué fuerte, oye H2O, y a otra hija le puso como nombre Neurona, ¿estamos? Pero ¿qué les quiero decir? Que no hay reglas en general. Javier Prado puede ser el nombre de una persona, puede ser el nombre de una avenida, puede ser el nombre de una tienda, Javier Prado. Incluso a un perrito Javier Prado le puedo llamar como nombre. O sea, los nombres, los títulos no tienen regla en general. Incluso, por ejemplo, por fines comerciales, yo le puedo poner otros nombres. Como hay un libro que se llama ¿Quién se ha comido mi queso? ¿Sí? Son nombres pues comerciales. Ojalá que se me esté entendiendo la idea. ¿Sí? A otra obra le han puesto como nombre, ¿no? Harry Potter, solamente por el personaje. Pero el título, académicamente hablando es diferente. O sea, los nombres son libres. Entonces, tanto a nivel comercial, tanto en literatura, hay bastante amplitud para poner nombres. Sin embargo, en el mundo académico no. En el mundo científico hay reglas para poner el título. ¿El título qué es? A ver, es el nombre que voy a colocarle al texto. Características. Debe reflejar a la idea principal, si no, no es un correcto título. Debe reflejar a la idea principal. No afirma ni niega, tampoco explica. ¿Y cómo se construye el título? Vas allá a agarrar la idea principal y lo vas a transformar en una frase. Entonces, ¿cómo se hace? Transformar la idea principal en una frase nominal. Repito, se redacta como una frase. Ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Fácil, ¿eh? El vecino es gordo, pesa 147 kilos. Todos le dicen Garfield. Hubo una ocasión en que quedó atorado en una puerta y en otra cuando se sentó en una silla, esta se rompió. Tema, hemos visto esto ya. Idea principal, el vecino es gordo. Tema central es el aspecto del tema general que se está desarrollando, la contextura del vecino. Ese es el aspecto. Ahí nos quedamos. Podemos hacer un resumen, ya es muy pequeño este texto para hacer un resumen ya. Muy pequeño. Pero el título. ¿Qué me dice la regla? La regla me dice que debo agarrar la idea principal que se escribe como oración, el vecino es gordo, ¿no? Y lo voy a transformar en una frase. Dicha frase va a ser la idea, va a ser el título. Como podría decir, la gordura del vecino. ¿De quién habla el texto? Del vecino, tema. ¿Cuál es el mensaje? Que el vecino es gordo. ¿Cuál es el tema central? La contextura del vecino. ¿Y cuál es el título? El título no es otra cosa que la idea principal transformada en frase. Porque el vecino es gordo es una oración. En cambio, cuando digo la gordura del vecino es una frase. Ahí sería mejor el título. Entonces, este título yo lo podría poner al comienzo. La gordura del vecino. El vecino es gordo, pesa y aquí comienza. O sea, el título que estamos es el nombre que le coloco al texto. Y debe reflejar a la idea principal. Ahora, en el examen de admisión, cuando te den un texto, te pueden preguntar cuál es el título del texto. Y tú sabes que el título, el mejor título es la idea principal transformada en frase. Si no habría eso, tú puedes marcar el tema central. Y si no hay eso, tú puedes marcar el tema general. Pero el mejor título siempre es la idea principal transformada en frase. Espero que se haya entendido hasta acá. Chicos, ¿se entendió hasta acá? ¿O estoy volando? Bien, entonces tienen un reto de 5 minutos. 3 minutos. Comenzamos ahorita. 3 minutos. Lea el texto, por favor. Lea el texto. Lea este texto.
Texto de examen de admisión de San Marcos. Listo, chicos, terminaron de leer. A ver, stop hasta ahí, hasta donde haya quedado, chicos, hasta donde haya quedado. A ver, no sé si ustedes captaron, el tema viene a ser la actividad artística o el arte en el mundo griego. Los griegos charlaban sobre cuadros y pintores tanto como los hombres de hoy. Tenían valores artísticos y exposiciones populares, movimientos y corrientes realistas. Organizaban conferencias y escribían ensayos sobre arte. Tenían sus historiadores del arte y su griego, o sea, el arte en el griego. Estas palabras de Oscar Wilde no se corresponden al modo alguno con la realidad. Quiere decir que en la realidad los griegos no charlaban sobre cuadros y pintores, no tenían valores artísticos, no organizaban exposiciones, no organizaban conferencias, no, esto no se corresponde con la realidad. El arte y la historia del arte como tema de conversación aparecieron en Grecia con fecha bastante tardía, luego que muy importantes personalidades se habían pronunciado en forma negativa acerca de la condición del artista. Hasta avanzó el siglo V antes de nuestra hora y aún bastante después el artista era considerado como un hombre vulgar, cuyas obras eran apreciadas pero que eran pocos estimados socialmente. Se encontraba al nivel de los barberos, cocineros, herreros y demás artesanos, bastante por debajo de los filósofos, oradores y escritores. Entonces, lo que el texto me está diciendo es que, estamos como mensaje, el tema viene a ser la actividad artística en el mundo griego. Y el mensaje es que la actividad artística, el arte, no era bien considerado, era tenido como una actividad inferior. Ese es el mensaje del texto. Entonces, el tema vendría a ser así. Mire, la labor artística en el mundo griego. Fácil. Mensaje, que la labor artística en el mundo griego era considerada una actividad social inferior y vulgar.
como un barbero, así. Entonces, el tema central es qué aspecto se está desarrollando. La valoración social del arte en el mundo griego. La valoración social sobre el arte que había en el mundo griego. Ese es el aspecto. El aspecto es la valoración. Sobre el arte en el mundo griego puedo hablar muchas cosas, las causas, ¿no? Varias cosas, pero en este caso estamos hablando de la valoración. Sistema, la labor artística en el mundo griego. Idea principal, la labor artística en el mundo griego era considerada una actividad social inferior y vulgar. Entonces, tema, la valoración social sobre el arte que había en el mundo griego. Título, ¿qué hago? Agarro la idea principal y lo transformo en una frase. El arte como actividad inferior en el mundo griego. Y ahí está, chicos. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Espero pues que la clase le haya servido y me haya diferenciado tema, idea principal, tema central y título. Tema, ¿de qué trata en general el texto? Idea principal, el mensaje que el autor da sobre el tema. Tema central es el aspecto del tema general. El tema central es el aspecto del tema general, pero es un aspecto nomás, no es todo, sino es un aspecto que se está tratando con la idea principal. Y el título es un nombre que yo le voy a poner al texto. Y la regla es que debe reflejar a la idea principal. Es una frase. Aquí, por ejemplo, cuando digo el arte como actividad inferior en el mundo griego, esto no es una oración, esto es una frase. Y esto puede ser el título de esa oración. ¿Sí? Chicos, también se les está dejando para que hagan apareamiento de sinónimos, para que ustedes puedan hacer y aumentar su vocabulario. Por ejemplo, si yo digo la palabra ignoto, hay muchos lugares ignotos. ¿Qué significará ignoto? Ignoto es desconocido, por ejemplo, y ahí pone usted. Y así. También se le ha puesto para que usted ponga antónimos. No se vaya usted a olvidar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de antónimos, heliogábalo es aquel que es hambriento, el que quiere tragar todo. ¡Ay! Y lo contrario, por ejemplo, sería inapetente, que no tiene ganas de comer. Y así busca usted el antónimo. Ya, chicos, los voy dejando, son 11 y 7, ya le he quitado 2 minutos de su examen. Entren a dar su examen, destrocen ese examen con mucho cuidado. Recuerden, tema es de qué trata. Idea principal es el mensaje. Tema central, cuando tú escuchas ese mensaje, esto está hablando de este aspecto. El tema central es el aspecto del tema general que se está desarrollando en el mensaje. El tema central es eso. Y el título es un nombre que le voy a colocar al texto. Y la regla es que voy a agarrar la idea principal y la transformo en una frase. Ese sería el mejor título de todo. Chicos, ¿se entendió la clase? ¿No se entendió? Si no, de repente para que la otra semana refuerce algo para separar mis PPTs. ¿Estamos claros, por favor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Bruna? ¿Qué dice Adriana, Dará, María Teresa, Sofi, Miguel Ángel, Aldana, Dharma, Bruna? ¿Qué dice Rodrigo? ¿Se está entendiendo bien? ¿Todo bien? ¿Qué dicen, chicos? ¿Se entendió o no se entendió? Yo, yo cuando estaba en la academia, yo también me confundía entre tema y media principal. O alguna pregunta, chicos, de repente un minuto puede ahorrar, pueda hacer, si de repente alguna pregunta. O todo bien. Bien, ya. Lo que ya entendieron, entren al examen, por favor. Lo que ya entendieron, entren al examen, por favor.
¿sí? Por ejemplo, si que alguien me dice, sí, profesor, mi enamorado es deshonesto, sí, es inmoral, dice mentiras, entonces tema el enamorado. Y el tema central, ¿qué aspecto se está trabajando? El aspecto ético. La ética, estamos del enamorado. Ese es el aspecto que se está tratando. ¿Sí? El profesor, el profesor de la torre eh, que necesita cama sucia. Tema, el profesor de la torre. Mensaje, el profesor de la torre necesita cama UCI. Y el tema central sería, aspecto de salud del profesor de la torre. Porque es ese aspecto que se está desarrollando. El tema central solamente es el aspecto del tema general que se está desarrollando. Ese es el tema central. ¿Correcto? Sí, la otra semanita voy a seguir reforzando el tema central. No te preguntes, no te preocupes. ¿Sí? Saludos a todos, por favor, entren a su examen, por favor, entren y destrocen ese examen, ¿ya? La otra semana voy a entrar a reforzar un poquito eso. No se preocupen. ¿Ya? Entren. Gracias, gracias chicos. Un abrazo aquí.